probióticos y la gran importancia de incluirlos en nuestra alimentación diaria. Antes de iniciar, me gustaría presentarles al doctor. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tijuana. También es maestro en salud pública con especialidad en ciencias sociales y del comportamiento. Obtuvo una mención honorífica en ciencias sociales y del comportamiento, obtuvo una mención honorífica por proyecto en diabetes. Cuenta con un diplomado en epidemiología, ambos realizados en el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con una gran experiencia en enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, por 10 años, nutriología médica, salud comunitaria, estadísticas en salud, administración en salud pública, epidemiología de las enfermedades transmisibles, y bueno, todas estas con una experiencia de 5 años. Actualmente es fundador y responsable de la Dirección General del Centro Diseño y Operación de Modelos de Atención y Educación a la Salud, centrados en el paciente y su familia, especialmente de las enfermedades crónicas no transmisibles, coordinación de la educación médica continua del personal de salud, así como participación en conferencias magistrales. Bueno, les recordamos a nuestro público que nos está viendo a través de la transmisión en vivo de Facebook, que pueden realizar sus preguntas y, bueno, al final, dependiendo del tiempo, el doctor contestará algunas y si no, bueno, directamente en la publicación las atenderemos. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Es un gusto tenerlo aquí para escucharlo y enriquecer, bueno, de información valiosísima para nuestra salud. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Sam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues bien contento, muy honrado con la invitación. Y bueno, pues esperemos que sea de mucha nutrición para todos la plática del día de hoy, ¿no? Que cada quien pueda llevarse algo que sea útil y que sea práctico en su vida, que yo creo que es lo más importante de todo lo que se habla en salud, ¿no? Exacto. Bueno, la dinámica de hoy la cambiamos un poquito. Vamos a hacer una entrevista. Tengo una serie de preguntas que le voy a ir haciendo al doctor. Si el público tiene alguna duda o algún comentario al respecto, en ese momento la contestaremos o al final. ¿De acuerdo? Vale, de lujo. Ok, bueno, el tema central es probióticos, pero bueno, estuve haciendo como la investigación y creo que es importante abordar antes un tema que es la microbiota. Entonces, de ahí iniciará mi primera pregunta, que es, ¿qué es y en dónde se localiza la microbiota? Mira, antes se creía que bueno, hablar de microbiota es hablar de colonias bacterianas, ¿sí? Se dice que los seres humanos somos una especie de condominio de bacterias, que si llegara un alienígena y nos viera en su platillo volador, pensaría que somos hoteles o que somos condominios de bacterias, ¿sí? La microbiota se refiere a la cantidad o la concentración de bacterias que haya en alguna zona determinada del cuerpo. Es decir, tenemos bacterias en el oído, tenemos bacterias dentro de la nariz, dentro de la boca, sobre la piel, en algunas cavidades como la cavidad vaginal, los pies, el intestino, incluso hay bacterias que están dentro de la vesícula biliar, ¿no? Entonces, y todas estas forman parte del ecosistema que somos los seres humanos. O sea, no estamos solitos aquí en el planeta, o sea, y en nuestro alrededor. O sea, no soy nada más Juan Ventura, sino es una serie de bacterias que me han acompañado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, el microbiota es eso, las bacterias que están viviendo en alguna zona de nuestro cuerpo, ¿no? Y estas pueden ser buenas y malas. Sí. Ok. Normalmente, las bacterias, cuando hablamos de bacterias, las bacterias para empezar no son nuestras enemigas, las bacterias son amigas de nosotros. Es más, las bacterias llegaron primero al planeta que los seres humanos. Nos vamos a ir los seres humanos y las bacterias van a seguir estando en el planeta, ¿no? Entonces, más bien hay que hacer sinergia con estas bacterias.
cuando se rompe este equilibrio entre las bacterias que están, entre la población normal de bacterias y es un equilibrio muy, ¿cómo te diré? Muy sensible, muy delgado, Ok. entre la población que debe de haber y que nos mantiene sanos, y cuando se rompe el equilibrio comienzan a crecer las bacterias que nos enferman, ¿no? Ok, entonces, ¿qué podría alterar nuestra microbiota? Actualmente vivimos en un mundo donde hay muchas cosas muy procesadas, ¿sí? Simple y sencillamente, todos aquellos alimentos que están enlatados, que están empaquetados, la gran mayoría contiene conservadores. ¿Qué hacen los conservadores? Pues conservan el alimento. Hacen que el alimento extienda su vida dentro de un anaquel, esperando a que algún consumidor vaya y lo compre, ¿sí? Entonces, los conservadores lo que hacen es inhibir el crecimiento bacteriano, eh, para que no se eche a perder la comida. Una vez que nosotros abrimos la lata y lo consumimos, pues introducimos estos conservadores dentro del intestino y comienza una inhibición de las bacterias del intestino, ¿no? Ok. Esa es una. La otra puede ser, bueno, el exceso y el frenesí que hay por limpiar todo, ¿no? Este, mm, limpiamos y desinfectamos todo, que ahorita se entiende por la contingencia, pero las bacterias, el vivir, antes uno tomaba agua de la llave, se enlodaba y jugaba en cualquier lugar, eh, las verduras se las sacaban de la tierra, del sembradío, se les daba una medio lavada y luego pues ya se consumían, ¿no? Y ahora no, ahora se sacan, se lavan, se tallan con jabón, se dejan desinfectando en una solución y luego no las comemos. Y eso también se introduce en nuestro cuerpo y comienza a inhibir o empieza a alterar las bacterias que están dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, los conservadores, el medio tan sanitizado en el que vivimos, comienza a alterar nuestra biota natural, ¿no? Ok, entonces es verdad lo que las mamás decían, ¿no? De deja que juegue el niño ahí en el charco para que cree anticuerpos, ¿no? Entonces Así sí es es. cierto eso. Sí, de hecho, fíjate, bueno, yo comía tierra, ¿no? Yo a los 4 o 5 años andaba, tenían que andar correteándome para que no me comiera a puño en la tierra de las macetas, de la casa de mi mamá y mi abuela, ¿no? Entonces, actualmente hay algunos tratamientos, por ejemplo, en Israel, que a los niños que tienen asma los inoculan con larvas o con tenias, con parásitos intestinales. Estos parásitos cohabitan en el intestino de los niños y comienzan a mejorar los síntomas del asma sin tratamiento médico. Entonces, Ok, se están haciendo observaciones muy interesantes de la participación que tiene el biodomo o la microbiota en algunas condiciones o algunas patologías, ¿no? Entonces, no es una guerra contra las bacterias, ¿no? Aparte, las bacterias son sumamente inteligentes, extremadamente inteligentes, tanto que han desarrollado defensas contra los antibióticos que creamos. ok, Por eso es que hay resistencia bacteriana, porque las bacterias han descubierto que hay algunas sustancias que las afectan y transmiten esa información genética a las generaciones futuras. De modo que la siguiente generación de bacteria ya no es sensible al antibiótico que le estamos aplicando. Son eh, microorganismos sumamente interesantes y son sumamente desarrollados, aunque sean organismos tan simples, ¿no? ok. Bueno, usted comentaba que, bueno, podemos encontrar a estos microorganismos en varias partes, ¿no? Principalmente en la boca, en la vagina, también comentaba. Pero en específico, ¿qué función tiene en el intestino estos microorganismos? Fíjate que hay estudios en Harvard que se están haciendo y han llegado a considerar que las bacterias del intestino representan otro órgano que tiene el ser humano.
¿Por qué? Porque las bacterias del intestino están inmersos o participan grandemente en los procesos digestivos del ser humano. Es decir, antes creíamos que la digestión de los alimentos era inherente al sistema digestivo, es decir, a la trituración de los dientes, al paso por el esófago, a la digestión química que se lleva a cabo en el estómago y luego a la absorción que se da o que se lleva a cabo en el intestino delgado y intestino grueso, ¿no? Pero lo que se está observando es que si no es por la presencia de estas bacterias, puede haber condiciones en las que no haya síndromes de mala absorción o que la absorción de los alimentos no sea la adecuada o que algunos alimentos no sean digeridos desde ahí, ¿no? Entonces, es fundamental, yo creo, la participación del biodomo intestinal dentro del proceso de digestión del ser humano. Ok. Alrededor de un 85% de la popó que uno hace, son bacterias muertas. Cuando tú ves así la popó formada, digamos que pesa 1 kilo, no voy a exagerar, voy a decir que pesa 1 kilo de popó. Ok. 850 gramos son Ajá. de bacterias muertas. Para que te des una idea de la cantidad de bacterias que se producen diariamente en nuestro cuerpo. Y el otro resto, bueno, pues son los restos alimenticios, ¿no? Okay. Cuando Y una persona, estas, por ejemplo, cuando una persona tiene diarrea, por ejemplo, sale la deposición es líquida, no tiene consistencia. Esa falta de consistencia tiene que ver con falta de bacterias. ok, qué interesante. ¿Y esas bacterias que están en la popó, son buenas o malas las que salen? ¿No salen o sea, de las dos? Salen de las dos, o sea, siempre hay un equilibrio entre las bacterias buenas y malas, ¿no? Hay una familia, todavía no se ha alcanzado a clasificar al 100%, ¿no? Hay un proyecto en la Universidad de California que se está tratando de caracterizar, hacer el genoma bacteriano humano, o sea, caracterizar por ADN las bacterias que están dentro de nuestro intestino, ¿sí? A grosso modo, hay 2 grandes familias, los firmicutes y los bacteroidetes. Con una se han asociado enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, sobrepeso, hipertensión, infarto agudo del miocardio, y con otras bacterias se asocian con desarrollo de masa muscular, baja grasa corporal, disminución de las enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, tiene son más bondadosas unas bacterias que las otras. Lo ideal es que siempre tengamos bacterias buenas, o bien que haya un equilibrio entre las buenas y las malas, ¿no? Por ejemplo, la E. coli es una bacteria que vive en nuestro organismo y que si se sale del intestino, comienza a generar problemas serios, ¿no? En vías urinarias, en pulmón o incluso en la piel, o pudiera ser un absceso, ¿no? Entonces es una bacteria muy común. Pero cuando la bacteria solamente está en el intestino, esta bacteria es fundamental. Digamos que es vital que esta bacteria esté en el intestino, porque la E. coli es una de las bacterias participantes en la síntesis de vitamina K. La vitamina K es una vitamina que tiene que ver con la coagulación. Si no hay vitamina K, no hay coagulación. Nos desangraríamos si no hubiese este cofactor necesario en la cascada de la coagulación. El ejemplo más claro que hay de esto, las que son mamás me darán la razón. Cuando el bebé está recién nacido, se lo entregan al pediatra y el pediatra lo primero que hace es ponerle una inyeccioncilla de vitamina K. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene bacterias en su intestino y no puede sintetizar la vitamina K. Si no fuera por esa inyección, se desangra, ¿no? Ok, qué Entonces, interesante. A ver, tengo creo una pregunta. Vamos a ver si podemos contestarla. Pregunta Fernando Pérez. ¿Cómo la cándida en exceso impide que tengamos una microbiota sana? O sea, que por más probióticos que consumamos, no van a hacer su trabajo.
qué se puede hacer para contrarrestar y cómo saber si hay exceso de cándida en el organismo. Bueno, ya se Bueno, nos adelantó a los probióticos. ajá, un estudio que se hace en Kansas, el laboratorio se llama Great Plains. Nosotros lo hacemos aquí en el centro y sirve para detectar o para caracterizar por medio de ADN a las bacterias que están en nuestro intestino. Estas bacterias, la forma en la que puedes determinar si dimensionar la cantidad de cándida que hay en el intestino, ¿sí? La cándida es un microorganismo que vive per se en el intestino humano. Ahí vive, o sea, no hay otra. El problema es cuando esta cándida comienza a migrar a otros sitios y crece exponencialmente su población. También existe en la boca. Es un lugar donde existe la bacteria, ¿sí? El problema es que, por ejemplo, si alguien, depende mucho de otros factores, pero voy a irme a un caso extremo. Hay un paciente que tiene inmunocompromiso, hay un paciente que tiene su sistema de defensas en el suelo porque tiene VIH, porque toma prednisona, porque tiene alguna enfermedad autoinmune y no puede defenderse adecuadamente. Si una cándida oral puede causar una esofagitis o puede invadir el esófago o puede invadir el estómago, ¿no? El uso de antiácidos, por ejemplo, el estómago contiene ácido clorhídrico, contiene un jugo gástrico que permite que las bacterias que están en el tracto digestivo superior no bajen hacia el tracto digestivo inferior. Es un mecanismo de defensa. Cuando nosotros consumimos antiácidos, omeprazol, ranitidina, ese tipo de sustancias, lo que hacen es que alteran el biodoma intestinal y favorece, por ejemplo, el crecimiento de la cándida. Existen tratamientos médicos para revertir la cándida. Existen plantas medicinales que pueden ayudar a revertir el proceso de cándida. Y la otra es contribuir a que las bacterias buenas aumenten su población para que estas bacterias buenas se encarguen de matar a la cándida o se encarguen no de matar, de regular o de equilibrar el biodoma intestinal. Entonces son como 3 estrategias que tienes para combatir la cándida. 1, el farmacológico; 2, a través de plantas medicinales; y 3, a través de el incremento de cepas de probióticos o de bacterias buenas en el intestino. Ok, pues con esa pregunta, bueno, vamos a continuar con el tema principal, que son los probióticos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué son y para qué nos sirven los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que introducimos de forma, puede ser consciente e inconsciente, porque hay, por ejemplo, las bacterias que traen las verduras cuando medio las lavas, esas son probióticos. Okay. El tepache trae probióticos. Yogur trae probióticos. El kefir trae probióticos. O sea, son microorganismos que van a ser benéficos para el ser humano. Esos son los probióticos, bacterias buenas que introducimos a nuestro cuerpo. Y la fuente, pues, es una diversidad enorme, ¿no? Está el chucrut, está algunos fermentos lácteos, están algunas verduras fermentadas, o están algunas conservas, algunas verduras en salmuera, ¿sí? Todo eso son fuentes ricas de probióticos. Ahora, de estos estudios que te platico de la Universidad de California, están haciendo asociaciones entre poblaciones de bacterias del intestino asociadas a una enfermedad y probióticos que puedan contribuir o que puedan revertir estas enfermedades, o que puedan coayudar a revertir el efecto de las enfermedades en el cuerpo, ¿no? Entonces, se les está dando usos clínicos a los probióticos ya. Esa es la medicina del futuro, lo llaman muchos, porque ya no vamos a dar, por ejemplo, un antibiótico. Mejor voy a dar un probiótico que dentro de nuestro cuerpo, a través de lo que le demos para alimentarnos, comience a generar el antibiótico necesario para combatir o para defendernos de la enfermedad. Por ejemplo,
el Lactobacillus reuteri. El Lactobacillus reuteri lo que hace es producir un antibiótico natural que se llama reuterina. Y se ha visto en poblaciones de pacientes con VIH, que es de las más preocupantes, que al agregar este probiótico a su dieta, comienzan a ser menos susceptibles de la colonización por cándida o de la colonización por otras levaduras. Ok. Entonces, fortalece su sistema inmunológico, contribuye a que no se enfermen tanto, los defienden de las bacterias. Entonces, es bien interesante los Sí, probióticos. es muy, muy interesante. Y bueno, pregunta Yoshi Santos, ¿cuál es el mejor patrón alimentario para favorecer el desarrollo de una microbiota? Bueno, incluir fuentes de probióticos, como te menciono, los Ok. fermentos lácteos y algunas conservas en salmuera son buenas fuentes de probióticos. También podemos incluir probióticos grado farmacéutico, que ya son preparaciones donde se han cultivado algunas cepas y que están dirigidas o que están diseñadas para atender alguna condición de salud, ¿no? La otra es consumir prebióticos. Una cosa es el probiótico y otra cosa es el prebiótico. ¿Sí? El Ok. yo se lo platico así a mis pacientes, ¿no? El probiótico es como cuando vas al Aquarama, que en mis tiempos mozos era una tienda donde vendían pescaditos. Entonces te dan tu pescadito en una bolsita y ahí está. Y luego te venden una bolsita así chiquita con 8 chochitos para que le des de comer el pescado, ¿no? Digo, perdón, el pececito. Entonces, el probiótico es el pececito y el chochito es el prebiótico, es de lo que se va a alimentar el probiótico. ¿Sí? Entonces, al consumir jugo verde, consumir verduras frescas, consumir o verduras crudas, esas son formas de prebióticos. Algunos cereales también funcionan como prebiótico o el extracto, el fermento, perdón, el agua que se obtiene de estos cereales pudiera contribuir para que las bacterias buenas crezcan. Hay otros fructoligosacáridos, son los azúcares especiales o algunos azúcares especializados que se encuentran, por ejemplo, en el nopal, en la penca esta de sábila. Pueden ser, son azúcares que favorecen la proliferación de bacterias buenas en el intestino. El arroz, sobre todo el arroz frío, contribuye a que las bacterias buenas crezcan. Aquello de que las abuelitas para las diarreas te daban agüita de arroz, ¿sí? Ponían a remojar el arroz y te daban el agüita para la diarrea. Bueno, pues es que los azúcares que suelta el arroz contribuyen a que bacterias buenas crezcan. Y al crecer las bacterias buenas en el intestino, la popó comienza a tener más consistencia y la diarrea se quita. Ok, pero bueno, aquí en casa mi mamá, bueno, me dice que siempre tengo, o sea, lavar el arroz. ¿Se tiene que lavar y después hacerlo del agua o No, así? bueno, depende, no, o sea, De... como una recomendación, puedes ponerle, ya que estamos ya que estamos en petit comité, remojas el arroz y puedes agregarle una cucharadita de inulina de agave. Ok, Eso va a ser, o también se puede poner a remojar avena durante la noche. Pones el arroz, como si fuera a hacer agua de horchata. ok. Pones el arroz a remojar y en la mañana esa agua te sirve como prebiótico, o puedes poner a remojar la avena y le agregas una cucharadita de inulina de agave y eso va a hacer que las bacterias buenas que están en tu intestino crezcan. Ok, muy interesante. ¿Y cómo saber, o sea, la cantidad de probiótico y prebiótico que debo de consumir? O sea, depende del peso, depende de algunos No, factores. mm, depende. Mira, si aquí habría que categorizarlo yo creo, si existe una normalidad y tú quieres mejorar tu desempeño o mejorar tus condiciones de salud, la cantidad que quieras de probiótico, lo que sea como más armonioso, lo que se vaya dando con lo cotidiano, sería lo ideal. Perdón, hay condiciones de salud en las que sí hay que dar probióticos. Por ejemplo, tengo pacientes con
sangrado de tubo digestivo, que tienen CUSI, por ejemplo, o tienen una colitis ulcerativa crónica, tienen rectorragia, tienen, o sea, sangrado por la popó, tienen dolor, tienen mucha inflamación. Ahí es cuando están indicados los probióticos y damos dosis altas. Dosis altas me estoy refiriendo que a lo mejor 3 tazas al día, por lo menos, de probióticos, en forma de kefir o en forma de yogur griego. El kefir es como el ícono del probiótico que te puedo recomendar. Ok. Hay por ahí varias marcas de kefir buenas en México. El kefir casero también es muy, muy bueno. Son formas o son vehículos de probióticos muy buenas, ¿no? Entonces, si nada más es como para mantener digamos, un estilo de vida saludable, pues una taza y media de probióticos de kefir puede funcionar. Si existe una condición médica, hay que elevar. Por ejemplo, cuando das antibióticos, pues ahí sería muy bueno estar constantemente dando probióticos, porque el antibiótico cuando te lo tomas mata parejo, mata a las bacterias buenas y mata a las bacterias malas. Entonces sería un buen momento para aprovechar y sembrar bacterias buenas en el intestino. Ok, muy Es muy interesante. común, es muy común que, por ejemplo, les den antibiótico y les dé diarrea, ¿no? Ok, sí, sí me ha pasado algunas veces que me he enfermado y sí afecta en tu intestino la medicina, ¿no? De ser pesada. Así es. Pregunta Tania Delgado, ¿qué Ajá. probióticos recomienda para bebés y niños pequeños? Ya te está ahorrando una Eh, consulta. sí, sí, sí. Este, el Biogaya es un muy buen probiótico, son gotitas, las encuentras en cualquier farmacia, es un muy buen, excelente probiótico. Este, hay otras fórmulas especiales dependiendo de la condición que tenga el niño, mm, pero en general, por ejemplo, si le comienzas a iniciar al bebecito o al niño chiquito y desarrollar el hábito de consumir yogur griego, que son como 4 probióticos muy buenos, el Lactobacillus thermophilus, Acidophilus, Bifidobacterium longum, son buenas cepas de probióticos que van a fortalecer su sistema inmunológico, van a prevenir que se enfermen de la panza, o sea, diarreas, cólicos, todo eso, y van a defenderlo de enfermedades respiratorias. Entonces, el kefir, el yogur griego, son buenas fuentes de probióticos, ¿no? Para esas edades en particular. Ok, bueno, la Tania igual menciona si pueden tomar bebés antes del año kefir. Sí, sin problema. Nada más complementarlo ahí, o sea, darle lactancia materna exclusiva 6 meses y una vez que comienzas el proceso de ablactación, que es la transición de la leche materna a la dieta, se puede ofrecer el kefir en dosis bajitas, ¿no? Ok, esta dosis sería como cucharadas o Pueden media ser, taza. no, es mucho para un Es bebé. A mucho. lo mejor, tal vez 1 onza o 2 onzas de probiótico, más lo que coma, está de lujo. Ok, bueno, me pregunta Ligia Sánchez, ¿cómo se prepara Ujú. el kefir casero? Pues bueno, primero hay que encontrar una siembra. Primero se debe Ok, de conseguir un iniciador. O bien puedes conseguir el kefir ya hecho, y lo que se hace es poner a hervir la leche entera, no baja en grasa, no deslactosada, no light, o sea, leche entera, y luego pones a hervir la leche, ya que empezó a hacer burbujitas en la parte de arriba, la apagas, la dejas que se enfríe, y ya cuando está a temperatura que no te queme la mano, le echas una taza es la medida de kefir. Y ya después se menea, se integra y se deja a temperatura ambiente. Funcionan mucho los jarritos de barro, son ok. buenísimos para que se cuaje adecuadamente el kefir.
y pues depende de la temperatura del lugar. Si estás en Ciudad Juárez o si estás en Cancún, pues bueno, ya para la noche ya se te hizo el kefir, ¿no? Sí, Pero sí, nosotros que aquí. estamos acá en Cuernavaca, pues fresquea, entonces te tardas hasta 2 días en que haga cuajo. Cuando hace cuajo, ya tienes hecho el kefir. Realmente es muy sencillo. O sea, son cosas que la gente antes lo hacía. Antes la gente hacía su yogur, hacía su jocoque, hacía su kefir, hacía sus conservas, ¿no? Pero pues ya se nos hace más fácil comprar todo, ¿no? Así es. De hecho, bueno, como comercial, mi hermana está, de hecho, ella haciendo su kefir y está ya vendiendo también ahí en Cuernavaca. Y recuerdo que también cuando me tocó estar con ella, preparábamos el yogur y realmente sí es algo sencillo. Súper sencillo. Y bueno, necesitas en el caso del yogur, necesitas la yogurtera, ¿no? Necesitas alguna Sí, electrónico. pues ya te vas equipando, pero pues con ollitas y con baño María se puede hacer perfectamente. Sí, y yo creo que es una inversión a largo plazo, ¿no? O sea, puede ser que Sí, gastemos, pero no vamos a invertir en médicos, ¿no? O sea, tal vez vamos a invertir tal vez para asesoría de nuestra alimentación o en otras cuestiones, pero no ya cuando estamos enfermos. yo creo que cualquier cosa que mejore tu salud es una buena inversión y no tiene precio a largo plazo, ¿no? Y pues bueno, yo aquí estoy esperando que me llegue la muestra. Por ahí me prometieron una muestra y pues, no ha llegado, ¿eh? No ha llegado. Ahora que nos está escuchando, le, le llevas la muestra, por favor, al doctor. De hecho, el título que utilicé en esta plática, ella fue la autora, me lo prestó. Así se llama el kefir que ella está haciendo. Vida Súper. sana, mundo vivo, como comercial. Ah, Y bueno, también, bueno, yo le quería, ya que estamos aquí en la plática, yo consumo, bueno, este kefir y quería saber si este es de los que son, o sea, recomendados. sí, hasta hace unos meses no había en México una buena marca de kefir. Ese kefir es importado, es la marca Lifeway. El Ujú. tema ahí con ese kefir es que es un liofilizado bacteriano, no son bacterias vivas. Le ponen una Ok, serie de gomas y le ponen una serie de sustancias que sirven para finalmente amortiguar el sabor del kefir y que sea agradable al paladar, ¿no? Pero el kefir, por ejemplo, el que hace tu hermana, hay otro kefir que se llama Marusia, ok, que son bacterias vivas. ok. Tú dejas ese kefir a temperatura ambiente y se sigue haciendo, se va a empezar a hacer un cuajo. Y entre más lo dejas fermentar, más ácido se va a volver. ¿Por qué? Porque las bacterias siguen su trabajo de descomposición de la leche. Porque ese ya no es un lácteo como tal, ya no es un lácteo entero, ya las bacterias se han encargado de transformar los productos lácteos en otras sustancias que son las que nos conviene consumir, ¿no? Entonces, Ok, el kefir Lifeway son liofilizados, es una especie como de trazas de bacterias, ¿eh? ok. Y el Marusia y los kefir caseros son bacterias vivas, por eso es que se puede seguir produciendo, ¿no? Ok, muy bien. Y en el caso de los yogur, aprovechando, Ujú. bueno, está como, bueno, este es de los que son recomendables y también, Sí, bueno, esos son los dos que yo he logrado conseguir aquí, porque aquí en Cancún es un sí. poquito difícil. Hay algunas tiendas que venden cosas orgánicas y que venden también leche kefir orgánica, pero es muy escaso aquí en Cancún, o al menos no Ujú, me he dado la tarea de investigar más si ujú. alguien Esas marcas son los... muy buenas. Tanto Fage como Giovanni son muy, muy buenas marcas. Tiene por ahí, a ver, ayúdame con las bacterias. Tiene Lactobacillus acidophilus, tiene Thermophilus, tiene Bifidobacterium infantis, Bulgaricus, vulgaricus, ajá, ajá, Thermophilus, Thermophilus, ajá. Tiene como 4. Acidophilus, Acidophilus, contiene 6 cultivos, órale. Dermophilus, Bulgaricus, Acidophilus, Ujú, Bifidus, Casei ujú. y Ah, sí. Rhamnosus, no sé cómo. Rhamnosus. Son buenas, ¿sí? Eso es lo bueno del kefir, perdón, del yogur Chobani, que, perdón, entró una llamada, que el Chobani tiene esas cepas y no tiene azúcares agregados. O sea, lo importante al escoger un yogur es muy sencillo.
Si tú en la etiqueta lees alguna sustancia que no conozcas, que no hayas visto, o sea, no, algún químico, algo que te suene muy químico, no es un buen producto. Por ejemplo, si podemos hablar de marcas, hay una marca, no voy a Ujú. decir su nombre, pero empieza con L, le ponen jarabe de maíz alto en fructosa, le ponen almidón modificado, y le ponen sucralosa, y le ponen acesulfame K, y esos son edulcorantes, son cosas que son para que sirva, para que sepa muy rico, Ok. y están baratísimos, porque pues el Chobani te puede costar hasta 30 pesos, los otros te cuestan 8 pesos el botecito. El Así problema es. es que los otros van a favorecer la aparición de hígado graso, que ese ya va a ser otro tema, ¿no? Y con el hígado graso comienza un problema de insulinoresistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es de la elección de los alimentos comenzamos o a sanar o a enfermar? El hecho de que pagues un poquito más por ese yogur va a asegurar que no te resfríes y que no te den enfermedades diarreicas en el verano. As- Exactamente, bueno, esa era otra de mis preguntas. O sea, ¿qué tipo de enfermedad en específico podemos prevenir? O sea, al consumir estos productos, los probióticos y los prebióticos. Sobre todo, pues lo de moda, o sea, bueno, lo que está, el ser humano hay condiciones cíclicas, ¿no? En invierno nos enfermamos de gripe, en verano nos enfermamos de la pancita. El kefir nos ayuda a mantenernos sanos durante estas temporadas, estos cambios bruscos de temperatura. Uno, que es a veces lo más costoso, ¿no? Dos, revierte la insulinoresistencia, revierte la aparición de resistencia a la insulina y todas sus derivadas, como que hipertensión, obesidad, sobrepeso, diabetes, ¿no? En Rusia, por ejemplo, de donde es el que firma Rusia, la tasa de diabetes es muy baja comparada a la de México, ¿no? Se enferman de otras cosas, pero no se enferman tanto de diabetes. ¿Por qué? Porque el consumo per cápita de kefir es muy alto. Es un país que consume, que dentro de su canasta básica está el kefir, ¿no? Entonces, esa es una. Favorece, por ejemplo, a revertir el síndrome ovario poliquístico, que lo sufren mucho las nenas, ¿no? Por ejemplo. También ayuda a revertir o puede contribuir a enfermedades inflamatorias, a enfermedades respiratorias o a Ok, infecciones incluso que son de difícil manejo. muy bien. Tengo una pregunta del público, Antonio. Uh-huh. ¿Cuál es el rol de los prebióticos y probióticos en la prediabetes y diabetes, retos y ventajas? Lo que pasa es que las bacterias que están dentro de nuestro intestino favorecen, si hay bacterias malas, van a producir endotoxinas o pueden producir micotoxinas, entre ellas, por ejemplo, la aflatoxina B, ¿sí? Entonces, estas toxinas finalmente van a envenenar al hígado. Y al envenenarse el hígado, o sea, es una palabra fuerte, pero para más o menos dimensionar, ¿no? Van a enfermar al hígado y el primer órgano o uno de los primeros órganos que se enferma de insulinoresistencia es el hígado. Se inflama el hígado, a través del eje enterohepático, estas toxinas viajan, enferman el hígado, lo inflaman, se comienza a generar más factor de necrosis tumoral alfa, se empiezan a generar más interleucinas, la 1 o la 6 comienzan a elevarse y este tema de diabetes, obesidad, sobrepeso es un tema inflamatorio. O sea, estas sustancias están elevadas de por sí. Entonces empieza un círculo vicioso. Cuando nosotros introducimos las bacterias en el intestino, cuando nosotros utilizamos probióticos, las bacterias buenas del intestino disminuyen o atenúan la producción de estas citoquinas proinflamatorias. Entonces, eso hace que se vuelva un círculo virtuoso. Disminuye la inflamación crónica de esta enfermedad. Ok. Y entonces es altamente recomendable para las personas que tengan prediabetes o diabetes Sí, eh, sumamente recomendable.
O sea, Ok, parte del tratamiento que damos aquí en el centro es eso, o sea, es probióticos hasta por abajo de las orejas, ¿no? ok. Pregunta Ligia Sánchez. Yo tengo gastritis crónica, ¿no me afecta tomar kefir? No, al contrario, si es un kefir con bacterias vivas, el kefir puede ayudarle a revertir el problema de colitis. Si nosotros aquí en el consultorio, con pacientes que tienen dolor, que tienen inflamación y que tienen sangrado rectal, lo hemos logrado revertir con probióticos. Entonces, sí le puede ayudar. Ahí la recomendación sería introducirlos poco a poco. Poco a poco me estoy refiriendo a un caballito de tequila, más o menos, la mitad de un caballito de tequila, no de tequila, de kefir o de yogur, Ok. y comenzarla a tomar poco a poco, ¿no? Y así unas 2, 3 semanas y luego ya ir incrementando la dosis antes de alimentos por la mañana. Ok. Bueno, del público, fue la última pregunta. Si llegara alguna otra fuera del tiempo, se la hago saber y ya la atendemos directamente en la publicación. Me gustaría cerrar con una pregunta que he escuchado y quiero saber si es real. Dicen que el estómago es el verdadero cerebro del cuerpo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O por Mm. qué se dice esto? Qué bueno. Qué bueno que tocas ese punto. No es el estómago como tal, lo que se escucha por ahí es el intestino. El Ok, intestino le llaman el segundo cerebro. Lo que ok. pasa es que en el intestino corren dos cables, dos sistemas eléctricos. En la instalación de las paredes del intestino corren dos sistemas eléctricos. Uno se llama plexo nervioso de Auerbach y el otro es el plexo nervioso de Meissner, ¿sí? Son nervios, es un sistema nervioso especializado que tiene el intestino y está asociado a esto la producción de neurotransmisores. Las bacterias del intestino contribuyen, favorecen o inhiben, es decir, bloquean la producción de estos neurotransmisores. Cuando hay dolor de cabeza, donde hay que buscar es en el intestino, no en la cabeza. ¿Sí? Cuando hay depresión o cuando hay ansiedad o cuando hay tendencias suicidas o tendencias de automutilación, donde hay que trabajar es en el biodomo intestinal, no tanto en la cabeza. ¿Sí? Entonces, el ir sembrando bacterias buenas en el intestino va a favorecer la producción de serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. Va a favorecer la producción de GABA, que es un neurotransmisor y que nos permite estar estables. La producción de 5-HTP, que es un precursor bioquímico de la serotonina. Entonces, en el intestino se llevan a cabo algunas reacciones que tienen que ver con la formación de este pool o esta cantidad de neurotransmisores que después el cerebro va a utilizar. Podríamos decir casi que el intestino es el storage, el almacenamiento, y el user es el cerebro, ¿no? Entonces, es fundamental la participación de las bacterias del intestino en la formación de neurotransmisores. Ok, me llegó una última pregunta por aquí, bueno, en realidad son Tania Delgado. tres. Dice Adri Frías, que si puede repetir el nombre del yogur y el del kefir que El, recomienda. el kefir puede ser kefir Lifeway, ese es uno. Kefir Marusia y el kefir que tenemos aquí en Cuernavaca, ¿cómo se llama? ¿El de Tania? Hey, Eh, eh, Vida sana, mundo vivo. ese mero. Ok. Porque son caseros, o sea, el Marusia y el de Tania son vivos, son bacterias, son bacterias. El problema es que luego es difícil localizarlas. Pero el Lifeway está distribuido en todos los Walmart, lo encuentras. Sí, Y yogurt, pues bueno, está el Fage, está bueno, que se escribe Fage, no sé cómo se escribe, cómo se pronuncia, el Chobani, que está, ok. también lo encuentras es muy comercial. También encuentras, si hay Costco, ahí donde residas, el kefir el yogur tipo griego de la marca propia, que creo que es Kirland, también es una muy buena fuente de probióticos. Ok. Bueno, hablamos solo de del yogur y el kefir, pero también hay fermentados, ¿no? La kombucha, me parece, ese también es Ajá, un kombucha, sí, claro. La kombucha, perdón. kombucha,
se hace a partir del hongo Scooby. Y la kombucha es también, es un muy buen probiótico. Es que es un mundo de probióticos, o sea, te metes a los probióticos y ¡ah! Pero enfoquémonos a lo que hay, porque también es difícil conseguir la kombucha, no es tan fácil conseguirla. Ok. Bueno, lo mencionaba porque ustedes recomendaban en el Instagram, vi, de una marca que se vende en Costco, que ya son Ajá. son frasquitos, como si fuera Sí, un té. sí. Pues esa marca, no me acuerdo ahorita cómo se llama. No me Yo acuerdo del tampoco la frasco. recuerdo. Ok, tengo aquí otra pregunta de Caribe Revilla Velázquez. ¿Qué puede ocurrir si se toman más de esas dosis de inicio de kefir? Pues te puede dar diarrea, Ok. que te genere inflamación, que te genere diarrea, porque las bacterias malas se defienden. Hay una reacción de pelea en el intestino y puede generar que se produzcan gases, que se produzca inflamación y llevarte incluso a diarrea. Pero no pasa nada, hay que continuar, a lo mejor regular o bajar un poquito la dosis, pero sí los introduciendo poco a poco. Después de un periodo, el cuerpo se acostumbra a estas nuevas bacterias y todo se regula. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Si se generan más preguntas, se las hago saber para que las contestemos directamente en la publicación. Le agradezco nuevamente su disponibilidad y bueno, todo el conocimiento que nos dio hoy para llevarlo en nuestra alimentación diaria. Y bueno, también quisiera saber, y también es una pregunta del público, que bueno, ¿dónde podemos consultar o tener esa asesoría con usted? ¿Está No, haciendo pues consultas muchísimas. virtuales? Sí, pues bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Es un honor compartir este espacio con ustedes. Me siento muy agradecido y muy bendecido por ello. Mi página de internet es www.rehabilitacionmetabólica.com. Estoy en redes sociales, en Instagram como DR Ventura con doble N, en Twitter también como DR Ventura con doble N. Y sí, estamos haciendo, bueno, pues con esto de la contingencia, pues, consultas a domicilio aquí cerca en Cuernavaca, consultas virtuales, tengo pacientes, bueno, en toda la República y, bueno, las presenciales aquí en Cuernavaca de forma regular. Ok, muy bien. Vamos a pasar su link de su página directo en la publicación para que la tengan a la mano. Y bueno, para el público, en unos días la entrevista estará en nuestro canal de YouTube o también, bueno, pueden verlo a través del Facebook. Les pedimos estar atentos de las próximas actividades, de las conferencias que tendremos preparadas para ustedes durante la semana. Y bueno, soy Samantha Delgado, me despido. Espero nos sigan en nuestra siguiente emisión. Y bueno, le agradezco nuevamente, doctor, que tenga una excelente tarde y espero nos acepte otra invitación y con algún otro tema interesante. Claro que sí, muchísimas gracias, éxito y bonito inicio de semana. Igualmente, buen inicio de semana para todos. Excelente Chao, tarde. chao. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Bye.